que si te parece podemos iniciar ya nuestra ronda de invitados dominicales y los invitamos a escuchar ahora lo que vamos a hablar con alguien súper interesante, que tiene miles de historias, ya van a ver por qué. Vamos a hablar con Jerry Garbulski, el Garbulski, ahí lo pronuncié bien, licenciado en Física de la UBA y con un doctorado en Ciencias de Materiales del MIT. Pero además es director de TED en español y organizador de TED por Río de la Plata. Esas charlas que todos ustedes ya conocen. De eso y de mucho más vamos a hablar con el querido Jerry. ¿Cómo estás, Jerry? Buenos días. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos y bueno, también ahí sos fundador del Mundo de las Ideas, que estuve a 1 milímetro de participar. Sí, Pero bueno, menos de 1 milímetro. Queda historia pendiente eso, queda pendiente, Carlos. queda pendiente con mucho gusto porque es muy interesante lo que hacen ahí. Pero si te parece, vamos a hablar un poco de este TED Río de la Plata en tiempos de coronavirus, ¿no? ¿Qué sucedió este año? ¿Cómo lo armaron? ¿Cómo te moviste para que pudiera de alguna manera igual seguir haciéndose? Bueno, como ustedes saben, y no sé si los oyentes sabrán, pero hacemos estos eventos de TEDx Río de la Plata hace más de 10 años ya. Empezamos con algo re chiquitito hace 11 años y fue creciendo hasta que el año pasado hicimos un evento para 20.000 personas, que fue una cosa increíble. Pensá que no es un recital, o sea, no es un evento de música, sino que es un evento de personas en un escenario contando una idea como si estuvieran sentados en el living de su casa, excepto que del otro lado hay 20.000 personas. Y es una cosa muy emocionante. Este año dijimos vamos a seguir creciendo, pero bueno, nos llegó el tsunami del coronavirus y nos tenemos que quedar en nuestras casas. Con lo cual no podemos hacer eventos así de grandes, o quizás sí. Dijimos, ¿qué pasa si hacemos un evento TEDx Río de la Plata en casa? Es decir, donde así como ahora estamos conversando cada uno de nosotros desde nuestras casas, quizás podríamos hacer, dijimos, un evento en el cual tanto los oradores como toda la audiencia están desde su casa. Y lo hicimos el martes pasado, este martes que pasó esta semana, y fue increíble. Hicimos un evento de 2 horas, que salió en vivo por streaming y por la televisión pública argentina, y que fue visto por 450.000 personas, cosa que es una barbaridad. Nosotros pensamos que 20.000 era mucho. Acá eran 450.000 10 canchas personas. de Boca, 10 canchas de Boca llenas. Sí, no me lo digas de nuevo que me pongo nervioso retroactivamente. Realmente fue increíble. Fue un evento, saben que en TEDx Río de la Plata una vez por año definimos cuál es la temática del año siguiente, y cuando nos juntamos en el equipo de los organizadores, que somos todos voluntarios, cuando nos juntamos en diciembre dijimos que en 2020 queríamos que la temática del año fuera Big Bang, en el sentido amplio de la palabra, porque nos interesan los procesos de cambio, esos estallidos en los cuales las reglas de juego cambian, la realidad cambia, y cuando después de que pasan no entendemos cómo el mundo era distinto antes, ¿no? Y de repente 2 o 3 meses después llega un Big Bang en serio y estamos atravesados por la pandemia, y entonces dijimos, hagamos este evento, el del martes pasado, en el cual el Big Bang es el Big Bang que nos atraviesa. Entonces tuvimos 8 charlas espectaculares con la idea de salirnos de la coyuntura. No nos interesa en este contexto el número de contagiados de ayer, ni el número de fallecidos, ni el detalle de cuánta gente está cumpliendo o no la cuarentena, sino tratar de compartir ideas que nos ayuden a estar mejor preparados para lo que se viene, que nos ayuden a estar mejor parados para todo eso que se viene, que es muy distinto. Ya pensá que hace un mes vivíamos en un mundo y ahora estamos en un mundo totalmente distinto, ¿no? Y la gran pregunta que nos hacemos es ¿qué va a pasar cuando la pandemia pase? Porque tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, pase. La pregunta es todos esos cambios que estamos haciendo ahora, algunos quedan, cuáles no, en cuáles aspectos vamos a volver a la realidad que vivíamos antes, qué cambios van a quedar para siempre, cuáles son los cambios que vamos a hacer a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de grupo de amigos, a nivel de sociedad local, de nuestros pueblos, nuestras ciudades, y cuáles como región o incluso como humanidad. Y es un debate abierto, obviamente nadie tiene la respuesta a eso, pero está bueno pensar más allá de la coyuntura, y eso es lo que intentamos hacer. Sí, perfecto. Y mientras hablabas me imagino que lo que va a ser el año que viene, ¿no? TEDx Río de la Plata, porque la cantidad de historias y de disparadores que va a dejar este año van a ser inmensas.
¿Querés rescatar Sí, alguno sí. de los que Dale, les hablaron? cuento algunos de los oradores. Por ejemplo, uno de los oradores que tuvimos fue Daniel Balmaceda. Dani es historiador. Yo siempre digo que es mi Sí, lo historiador conozco. de cabecera, que o sea, lo quiero mucho a Dani. Y Dani hizo una reflexión histórica sobre pandemias del pasado y marcó una cosa muy interesante, y es que después de muchas de las pandemias del pasado, el periodo que vino justo después de la pandemia fue un periodo de mucho crecimiento, de innovación, de crecimiento social en un montón de dimensiones, o cultural. El Sí, Renacimiento vino después de una gran recordemos que fueron pandemia. los años, lo que se llamaron los años locos, ¿no? Después de la Primera Por, Guerra Mundial. claro, bueno, eso la década del 20, que es lo que decís vos, vino no solo después de la Primera Guerra Mundial, sino después de la gripe española de 1918, que mató Claro. más o menos el doble de gente que la Primera Guerra Mundial. Eso la gente no lo tiene en mente, pero esa pandemia de gripe, mal llamada gripe española, porque en realidad sucedió en un montón de otros lugares y después llegó a España, se llama gripe española, contaba Dani, es casi una noticia falsa, porque en España lo midieron mejor y entonces había más datos y la gente hablaba con más confianza de la cantidad de muertos en España y ese tipo de cosas, pero no fue española esta gripe, se llama así. Se Después de llama eso así. vino la década de los 20, que probablemente de todo el siglo XX fue una de las décadas de más innovación, crecimiento, brillo en un montón de disciplinas. El arte, las ciencias, todo fue transformado durante esta década. Entonces la pregunta que se hacía Dani es, ¿pasará esto de nuevo ahora o no? Después de que salgamos de esto, ¿cuál es nuestra luz al final del túnel? ¿Qué es lo que... ¿Qué es esa cosa grandiosa que vamos a hacer? Y uno ahí puede especular, obviamente nadie lo sabe, y Dani no especuló, pero yo especulo, ¿no? Hay toda la discusión, por ejemplo, del cambio climático, que hasta hace 2 años la gente no hacía nada, de repente apareció Greta hablando de esto y algunos más, que de hecho no sé si sabes, pero Greta empezó a hacerse conocida después de que dio una charla en TEDx Estocolmo, un Sí, evento claro que TEDx que sí. se Sí, hace sí, ahí, y sí. ahí explotó, y bueno, y empezó a generar un movimiento que ahora no están tanto en las noticias como hace un mes, porque la pandemia le roba cámara de alguna manera, pero la pregunta es si nos Se damos... roba todo la pandemia, Sí, Sergio. obvio, no hablamos de otra cosa, porque nos atraviesa a nivel personal, a nivel familiar y social de una manera increíble, ¿no? Y sin aviso previo. Bueno, así que Dani nos deja pensando en eso, nos deja pensando en qué pasa después de esto, cuál es la luz que podemos encontrar para aprovechar lo que aprendamos durante todo este tiempo para mejorar como personas y como sociedad, ¿no? Sí, es muy interesante lo que puede llegar a pasar. De todos modos, ya estaba muchos que también deben haber participado en las charlas TED, por supuesto, deben haber hablado ya de lo exponencial, del modo exponencial en que va creciendo, ¿no? Cualquier rama de la ciencia. Cuando se esperaba que ahora cualquier cálculo que se hubiera hecho de lo que iba a pasar en este momento con los adelantos tecnológicos quedó atrás, fue chico, digamos. Entonces no se sabe Claro. ahora, están hablando los especialistas en distintas ramas de ciencias, qué prever, porque no se sabe, ya se empieza a multiplicar tan velozmente el adelanto tecnológico que es muy difícil preverlo, ¿no? Claro, quizás ese puede ser un aprendizaje interesante. El otro día me llegó en una de estas redes, de las redes sociales, de algún meme, que era un gráfico que decía cantidad de veces que la palabra exponencial fue mencionada en las redes sociales mes por mes. Y mostraba enero, febrero y ¿Ah? marzo y era un gráfico exponencial. Porque también eso crecía exponencialmente. Y quizás eso es interesante, quizás sea un aprendizaje social. Nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados evolutivamente a entender los procesos exponenciales. Tenemos mentes más lineales. Y eso es porque históricamente a lo largo de nuestra vida el mundo no cambiaba mucho. Cambiaba un poquito y era y casi imperceptible. Vos te nacías y te morías hasta hace no tanto tiempo, hasta hace 200, 300 años, nacías y te morías y el mundo era más o menos igual. Ahora el mundo cambia muchas veces en la vida de cada uno de nosotros y es algo que no estamos preparados evolutivamente. Nuestro cerebro no piensa así, con lo cual tenemos un montón de sesgos, no sabemos pensar bien esas situaciones. Y quizás esto fue como un entrenamiento rápido y quizás un poquito brutal sobre procesos exponenciales. Y quizás esto de la pandemia nos ayuda a entender un poquito más el cambio que se viene más allá de la pandemia con toda la tecnología. Sí, yo creo que de las cosas malas de la pandemia todo el tiempo estamos hablando. De las cosas buenas, yo creo que esto hizo eso justamente. Fue ese cimbronazo, viste, cuando en todo, podemos hacer la alegoría con cualquier cosa, pero
no sé, eso que te obliga a hacer lo que venías demorando. Bueno, de una vez. Este cimbronazo te obliga a hacerlo de una sola vez y yo creo que va a ayudar a que muchas de esas ideas y demás se vayan motorizando. Me parece a mí que puede ser lo bueno. La otra es, y que te quería preguntar también, el tema de lo reflexivo, si alguno en las charlas habló de eso, ¿no? De cuánto más reflexivos nos vamos a volver después y quizá cuánto menos consumistas voraces nos vamos a transformar. Sí, en eso yo personalmente nuevo... no soy muy optimista, ¿eh? Yo siento que la fuerza de nuestra naturaleza humana y de la economía y del consumismo, si tiene impacto no va a ser tan grande como me hubiese gustado, ¿no? Porque si esto se libera y pasa de acá a unos meses, es muy probable que salgamos de nuevo a la calle y vivamos parecido a como vivíamos antes. Pero al mismo tiempo esto nos obliga a tener ciertas reflexiones muy interesantes. Te cuento una, por ejemplo, que mencionó en el evento Mariano Sigman, que fue otro de los oradores. Mariano hace una reflexión interesante sobre una tensión que tenemos, muy importante, respecto a la privacidad de los datos. Una de las maneras en las que muchos países orientales, sobre todo Corea, también Japón, en alguna medida China, enfrentaron la pandemia fue a través del uso estatal de los datos personales. Ahí te pueden seguir de distintas maneras, a través de tu teléfono, a través de un montón de cámaras que tienen en las calles que hacen reconocimiento facial y saben dónde estuvo cada persona en cada momento. Es una cosa que parece de una película de ciencia ficción distópica en la cual el Estado nos controla, es un sí, gran hermano de alguna manera, o 1984, y en la cual hasta hace poquito todos hubiésemos puesto cara de no, yo no quiero vivir en este mundo. Sin embargo, gracias a eso, cada vez que encontraban una persona que había contraído coronavirus, podían ir para atrás y ver aquí con quién habían estado en contacto, ir y chequear a esas personas, y si hacía falta aislarlas también para evitar que se siga propagando la enfermedad. Es decir, que ahí claro, en cierta medida pararon esto porque usaron tecnología atentando contra un principio básico de nuestros valores tradicionales, que es la privacidad. Entonces la pregunta es cómo es el equilibrio de eso, y te termino la idea porque la analogía que hizo Mariano para mí fue muy clara. Esto se parece mucho cuando vino el SIDA, cuando apareció el virus del HIV. Ahí nos preguntamos qué va a cambiar socialmente, y apareció el sexo con preservativo. Antes de eso, la gente se cuidaba si no quería quedar embarazados o si quería cuidarse de alguna otra enfermedad, pero el uso del preservativo no era tan extendido y se volvió indispensable en las relaciones sexuales, y de alguna manera transamos como sociedad, porque tenemos un látex que intermedia en la relación sexual. Pero estuvo todo bien, o sea, fue una cosa que cedimos en pos de un bien común. Quizás sí, el placer puede ser un poco menor, pero gracias a eso pudimos detener la expansión explosiva que tenía en su momento el HIV. Y la pregunta que se hacía Mariano es ¿cuál es el sexo con preservativo para el coronavirus? Es decir, ¿cuál es esa tensión que tenemos que resolver, por ejemplo, con la privacidad de los datos, y hasta dónde vamos a sentirnos cómodos de que los gobiernos puedan, por ejemplo, controlar dónde estamos o mirar dónde estamos para evitar que nos moramos todos en una pandemia? Totalmente. Bueno, nos quedamos con esa idea entonces, ¿no? A ver hasta qué punto cedemos en pos del bien común o de algo que sea más allá del bien común, sino que es directamente que nos salve como humanidad, ¿no? Ante esto. Sí. Así que, bueno, va a haber muchísima tela para cortar, Jerry, en los próximos TEDx Río de la Plata, y también, por supuesto, en el mundo de las ideas, donde ya nos vamos a cruzar en algún momento, pero bueno, contanos brevemente qué es lo que viene. Bueno, primero, para los que tienen ganas de ver estas 8 charlas, ya están publicadas. Si van a YouTube y googlean TEDx Río de la Plata, lo van a encontrar, o pueden ir a @TEDx Río de la Plata en Instagram o en cualquier red social. El mundo de las ideas es este curso que hacemos con Melina Furman, en el cual esperamos que vos, Carlos, participes en algún momento. Ya lo hacemos hace 8 años, está espectacular. Y este año, como es un curso en persona, va a empezar tan pronto sea seguro y también legal encontrarnos. Ojalá sea pronto, pero vamos a hacerlo cuando sea bien seguro, y todavía está abierta la inscripción en mundoideas.org. En TEDx de La Plata tenemos muchos planes para el año. Somos esta organización sin fines de lucro, somos todos voluntarios y tenemos más ideas de las que somos capaces de llevar a cabo, así que si nos siguen en las redes sociales se van a enterar. Vamos a hacer más eventos
y un montón de cosas más. En particular, tenemos una propuesta muy interesante que se llama T-Lovers, que son los amantes de TED, de alguna manera, que es la comunidad más cercana, son donantes individuales que ayudan a que todo esto sea posible y con quienes hacemos un montón de eventos exclusivos. Tenemos uno este miércoles, en el cual vamos a conversar con algunos de los oradores del evento del martes pasado, así que los que quieran hacerse T-Lovers y hacer que todo esto siga creciendo pueden ir a la letra T, Lovers, como amantes en inglés, tlovers.org. tlovers.org, ahí pueden hacerse T-Lovers y participar de un montón de encuentros exclusivos que hacemos en TEDx Río de la Plata. Buenísimo, Jerry, buenísimo. Y súper recomendable todo. Lo mejor y todo el éxito del mundo por ahora con formato digital, pero ya veremos cuándo podemos salir de esta y hacerlo nuevamente como nos tenían acostumbrados. Te mando un abrazo gigante. Otro, Carlos, cuidémonos mucho todos. Fue Jerry Garbulski, como les dije, licenciado de Física de la UBA, pero además organizador de TEDx Río de la Plata.